¡Qué rico! ¿Te lo vas a perder? Queridos Nerwers, bienvenidos una semana más a esta vuestra cocina. Yo soy Nerea y esta semana os traigo una receta de la gastronomía vasca. Para los que no sepáis lo que es la gastronomía vasca, es la cocina de una zona del norte de España muy concreta llamada País Vasco, de la cual salen muchos de los cocineros famosos españoles. Hoy vamos a hacer en concreto una receta con el pescado de los 1000 nombres, la merluza, también conocida como pescadilla, pijota, carioca. Todos estos nombres se refieren al mismo pescado en distintos tamaños. La merluza sería el más grande y la carioca el más pequeño. Para que os quede claro, este sería el pescado al que me refiero. Si en vuestra zona se llama con otro nombre, por favor dejádmelo en los comentarios, que así yo lo pondré en las etiquetas y me ayudáis un montón. Pues bien, hoy lo vamos a preparar a la cosquera, o como se conoce mundialmente, merluza a la vasca. Es un plato muy sencillo, rapidito y que queda muy rico. Tradicionalmente esta era una receta de Navidad por el alto precio de la merluza y las almejas. Pero si sustituís la merluza por la pescadilla, que es un poquito más pequeña, y las almejas por chirlas, que también son más pequeñitas, os sale un plato muchísimo más económico, pero igual de rico. Y venga, que estoy deseando enseñaros la receta, nos vamos directamente a la cocina. Vamos a necesitar la merluza o la pescadilla cortada en rodajas gorditas. Vamos a necesitar 500 gramos de almejas o, en la versión económica, chirlas. También vamos a necesitar unos espárragos blancos de lata, unos guisantes que pueden ser de lata, congelados, como en este caso que los tengo descongelados, vino blanco, limón, ajos, huevos que ya están cocidos, harina y perejil. Y por supuesto, como siempre, sal y aceite. Pues con todo esto vamos a empezar la receta. Vamos a comenzar poniendo a limpiar las almejas o chirlas en agua con sal. Previamente, pues un buen ratito. Si podéis, horas. Incluso yo ya os digo, las tengo puestas de ayer. Las compré y las tengo puestas de ayer, para que suelten toda la porquería. Y una vez que lleven tiempo reposando, las vamos a frotar un poco así para que ellas mismas vayan soltando toda la porquería. Ahora vamos a desechar este agua, escurrirlas bien y pasamos al fuego. Ok, pues lo siguiente que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos limpias nuestras almejas o chirlas, las vamos a poner en un cacito con un chorrito de agua pequeño, así. Mirad, no llega ni a cubrir ni nada. Y un chorrete de limón. Un poquito más de agua voy a poner, porque este va a ser luego parte de nuestro caldito. Tapamos y lo ponemos al fuego. Y ahora, mientras se hacen las chirlas o almejas se abren, vamos a ir enharinando la merluza. Bueno, pues lo primero va a ser salar un poquito la pescadilla o merluza, según lo que uséis. Ya sabéis que yo en este caso pescadilla, y la vamos a ir enharinando. Y así vamos a ir haciendo con todas. Mirad, apenas han pasado
3 minutos y ya tengo todas las chirlitas abiertas con el juguito. He sacado las almejas o chirlas, las reservo para después, desechando las que estén cerradas. Por ejemplo, esta que no se ha abierto es que está muerta y entonces se desecha. Las que estén abiertas, aunque solo sea un poquito, sí que vale. Y lo siguiente que vamos a hacer es colar este caldito con estos coladores que existen de tela para que no pase ninguna impureza. Y este caldo también lo reservamos. Aquí he echado el ajo bien picadito y vamos a poner a sofreír. Cuando el ajo empiece a chisporrotear y antes de que se empiece a dorar, vamos a poner la merluza enharinada o la pescadilla. Damos la vuelta. Lleva un minutito por cada lado, o sea, por este lado, y le vamos a dar ya la vuelta. Y ya, una vez que ya esté selladito por los dos lados, vamos a añadir el caldo de las chirlas. El vino blanco. Es justo al revés, primero el vino y luego el caldo. Que igual hubiera sido mejor hacerlo al revés, pero no me acuerdo del vino blanco. Los guisantes. Y casi todo el perejil. Vamos a dejar un poquito para lo último decorar, que esté más verdecito. Y esto lo vamos a tener 5 minutitos moviendo así, a fuego medio. Voy a bajar para que se haga el pescado por dentro. Haciendo uno de los huevos, le vamos a sacar la yema entera y la vamos a majar un poquito. Vamos a coger un poco de líquido, lo mezclamos y de vuelta a este. Cogemos más y rebanamos. Y dejamos pues los otros 2 minutillos que nos quedan. Mirad, ya en los últimos minutos vamos a añadir el huevo que le hemos quitado la yema, le hemos picado y le vamos a la parte de atrás de los espárragos también la hemos picado y también se la vamos a añadir junto con el juguito de los espárragos. Meneíto, todo esto va a ir aportando sabor. Y vamos a ir añadiendo las chirlas, que yo las pongo en medio, en las almejas, para que no ocupen tanto. Las medias, así. Pues allá, vamos a ir haciendo esto. Ahora os voy a enseñar un truquito por si la salsa, aunque esté ligadita, os gusta más espesita. Cogemos 2 cucharaditas de harina de maíz, añadimos agua fría, disolvemos bien y la añadimos poco a poco. Vamos a empezar con poquito, porque esto una vez que empieza a hervir, mirad qué cuerpo va cogiendo la salsa.
Aquí ya a gusto, si os gusta más espesa o más líquida. No para mover no metáis nada, mover la cazuela, porque si no se puede romper el pescado. Y yo creo que lo voy a dejar así, no le voy a echar más. Yo creo que está bastante bien ligadita así, sin más. Ahora apagamos fuego y vamos a ir poniendo los esparraguitos. Ahora aquí, y que reposen un poco el huevo, el otro huevo en porciones. Y vamos a decorar un poquito con el perejil fresco que habíamos dejado. Y ahí tenemos nuestra merluza a la vasca. Importante que no hemos añadido sal. Probar de sal antes de decorar, por si acaso está muy soso, pero con las almejas normalmente o chilas no hace falta añadir más sal. Queridos Nerowers, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado y la hayáis disfrutado. Y lo más importante, que os animéis a hacerla. Como habéis visto, es una receta sencilla, rapidita, pero muy vistosa. Parece que habéis estado muchísimo más tiempo en la cocina de lo que realmente habéis estado. No os olvidéis de dejarme un buen like si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y por favor activar la campanita para que YouTube os avise cuando subo nueva receta, porque últimamente se hace un poco en loqueras. Nos vemos la semana que viene. No os lo perdáis, que igual os sorprendo. ¡Chao!